Bien, ahora vamos a ver a Santo Tomás de Aquino. Él nace en el año 1224 y muere en el año 1274. Fíjense, están naciendo con una diferencia de un poco más de 1000 años un poco menos de 1000 años con San Agustín. ¿Sí? Entonces eso es lo que dura la Edad Media y el cristianismo. Estamos viendo un autor del principio del dominio cristiano de la Edad Media y estamos viendo uno del final. Y eso nos va a permitir comparar algunas cositas, especialmente en el tema del pensamiento y las ideas. ¿Sí? Bien, ahora, de Santo Tomás les digo anecdóticamente, se decía que levitaba y decían que había visto en visiones a la Virgen. ¿Sí? Bueno, es bien interesante, a mí me gusta mucho primero lo que él dice de la verdad. Veamos qué dice de la verdad Santo Tomás de Aquino. Él nos va a decir que la verdad existe. Hay una discusión, chicos, en filosofía, si la verdad existe o no. Por ejemplo, los socráticos, Aristóteles, Sócrates, Platón, ellos creían que la verdad existía. Pensaban que era muy difícil de encontrar, pero que existía. ¿Sí? Incluso Platón pensaba que no estaba aquí, que estaba en otro mundo, pero que existía. Otros filósofos plantean que la verdad no existe y nadie la puede encontrar. Por consecuente, nadie puede decir yo tengo la verdad, porque la verdad es una cosa que no existe. Todo en la vida humana vendría a ser subjetivo. Bueno, en esta discusión, Santo Tomás de Aquino se pone del lado de que la verdad existe y dice una cosa muy lógica que espero que la recuerden. Es una forma excelente de discutir. Fíjense lo que él dice. La verdad existe porque incluso si la verdad no existe, la frase la verdad no existe sería una verdad y por consecuente la verdad existiría. Entonces, si una persona viene y te dice, oye, la verdad no existe, vos le puedes responder, ¿y esa frase no sería una verdad? Y entonces el otro, cierto. Entonces la verdad necesariamente existe, porque o existe y hay la verdad, o no existe. Y entonces la frase no existe, la verdad sería verdad. Entonces, si se dan cuenta, la verdad necesariamente tiene que existir. Por eso Santo Tomás dice que la verdad es algo que existe. Bien, y en este sentido de poder ir a conocer la verdad, él va a decir que religión y ciencia, fe y razón no necesariamente están unidos. Es decir, en la creación de Dios la verdad existe. Y según Santo Tomás, cualquier ser humano puede llegar a cierto tipo de verdades. Por ejemplo, las racionales. Entonces, mientras San Agustín decía, la razón y la fe son una cosa y tienen que estar juntas, Santo Tomás de Aquino decía, la razón y la fe están separadas y no tienen que estar juntas para funcionar bien. En otras palabras, imaginemos una persona que no tiene la religión católica y va a diseñar catapultas. Según Santo Tomás, aunque sea un ateo y al ser ateo no se da cuenta que Dios existe, es decir, está en un gran error al ser ateo, sobre cómo hacer catapultas puede estar en lo correcto. No hay una relación, dice Santo Tomás, entre el conocimiento de ingeniería y la fe. Una persona sin fe puede ser un gran ingeniero. Entonces, Santo Tomás está cambiando la posición de la iglesia. Según él, cualquier ser humano puede acceder a la verdad, no solamente los cristianos. Bien, y esto es según Santo Tomás porque hay dos leyes, ¿sí? Hay dos leyes en la vida. Una es la ley natural. Y para entender la ley natural, vos solo necesitas la razón. La ley natural son como las reglas de juego de este mundo. Y vendría a ser las leyes físicas, ¿no? En nuestros términos newtonianos. Las leyes físicas. Entonces Santo Tomás dice, hay una ley natural. Y esa ley natural se conoce con el cerebro. No necesitas tu espíritu para conocer esa ley. Por ejemplo, yo golpeo la pared y me duele la mano. Ese es un conocimiento que cualquiera puede tener. No necesitas ser cristiano para tener ese conocimiento. Un ateo, un vikingo, un samurái, cualquiera puede darse cuenta que al golpear me duele la mano si golpeo muy fuerte, ¿sí? Entonces, el conocimiento natural es un conocimiento de la ingeniería, las leyes de la naturaleza, la física, la biología, y según Santo Tomás, una persona puede ser muy buena en ese conocimiento sin necesidad de tener fe.
Entonces hay ciertas cosas que son comunes para todos. Por ejemplo, en toda cultura todos se van a dar cuenta que golpear muy fuerte una piedra duele. O fíjense esto, otra cosa de la humanidad. En toda cultura la gente se va a dar cuenta de cómo funcionan los proyectiles. Y en la mayoría de las culturas va a haber o un arco y flecha, o una cerbatana, o una cosa para lanzar dardos, o un boomerang, ¿sí? Entonces, ¿por qué la mayoría de las sociedades tiene arco y flecha? Porque es una cosa fácil de darse cuenta por medio de la razón, de cómo funcionan las leyes de la física. ¿Sí? Y entonces cualquier sociedad, ya sea incas, aztecas, mongoles, chinos, todos van a tener arco y flecha. Y entonces hay otro tipo de cosas que son así como el comportamiento. Si ustedes ven las religiones, no solo la religión católica dice trata al prójimo como a ti mismo. Es una base fundamental de la mayoría de las religiones humanas. La idea de que hay que tratar bien a los otros seres humanos para uno mismo estar bien. Y Santo Tomás dice, ese conocimiento no viene de la fe. No necesitamos tanto a Cristo para que nos diga eso. Cualquier ser humano puede llegar a esa conclusión, porque eso dice es parte de la ley natural. Imagínense que yo voy por la vida en la sociedad y voy tratando mal a mi prójimo todo el tiempo. No le doy nada a mi prójimo, me peleo, lo trato mal, lo trato como menos que yo mismo, le quito su dignidad. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Voy a vivir mal. Es como que si golpeo muy fuerte la pared, me va a doler la mano. Si en mi sociedad trato muy mal a mi prójimo, entonces me van a expulsar, me van a tratar mal, me van a encarcelar, etc. Entonces es una ley natural tratar bien a tu prójimo. Así como golpear la pared duele, tratar mal al prójimo también te va a doler. De ahí que, como el arco y la flecha, muchas o casi todas las sociedades humanas van a llegar a la conclusión de que es mejor tratar bien al prójimo. ¿Sí? Entonces, Santo Tomás dice, hay una ley natural y en esa ley natural vos puedes aprender con tu cabeza y no con tu fe. Pero hay otra ley, hay una ley eterna, la ley eterna, que es la ley divina. Y es en ciertos casos que Dios va más allá de las leyes físicas. Y para entender eso, necesitas usar tu fe. Para entender por qué una piedra cae del cerro, necesitas tu cerebro, entender la gravedad, ese tipo de cosas, las leyes físicas. Para darte cuenta que tal santo vio a la Virgen, necesitas el entendimiento de la ley eterna. Y la ley eterna no se entiende con la razón, se entiende con la fe. Para vos darte cuenta que Cristo ha resucitado, eso no lo vas a entender con tu cerebro, no lo vas a entender con la ley natural. Cristo resucita gracias a la ley eterna, a la ley divina. Y para lograr entender eso necesitas fe. Entonces, fíjense qué interesante, mientras San Agustín junta la fe y la razón y vuelve el cristianismo de la Edad Media cerrada, que no acepta ideas diferentes, Santo Tomás de Aquino dice que la razón y la fe son otras cosas y que por consecuente uno puede aprender cosas de gente que no es cristiana. Incluso si no es cristiano, te puede enseñar cosas. Entonces, ¿qué sería lo más correcto si tú encuentras libros chinos de ingeniería, armas? Pues los lees y sacas el conocimiento de ellos. No hay ningún problema, dice Santo Tomás. Y ahora vamos a hablar de una cosa bien importante, chicos. ¿De dónde saca estas ideas Santo Tomás? ¿Por qué él cree que es bueno leer libros que no son cristianos? Él es un tipo muy estudiado, chicos, y está leyendo la historia y está viendo qué está pasando en su sociedad en esa época. Y hay un fenómeno muy interesante que es el Islam. En determinado momento de la Edad Media, chicos, Europa se cierra, hay muchas guerras, hay poco comercio, los monasterios concentran la información junto con la élite y no hay mucho conocimiento para el pueblo. Se conoce como la Edad Oscura. ¿Por qué Edad Oscura? Porque no se comparten ideas, ¿sí? Las ideas son la luz y la oscuridad es cuando no hay ideas. Entonces, la Edad Media, bajo esta lógica de San Agustín, que es que solo había que leer libros cristianos, se cierra herméticamente y se vuelve un lugar oscuro. Por eso, Edad Oscura. Aunque tiene sus detalles, lo vamos a ver en algún momento. Entonces, mientras en Europa están en la Edad Oscura, al sur de Europa, los reinos del Islam, chicos, los califas, están al revés. Están en un periodo de crecimiento espectacular, en lo que se conoce como la luz del Islam. El imperio va a ser tan grande que va a llegar a tomar parte de España. Y si ustedes viajan a España, todavía hoy en día van a encontrar
monumentos hechos por los árabes que tienen esa forma, ¿sí? Como que domo arriba, ese tipo de cosas. Y también hay otras cosas como la vestimenta o el lenguaje. Se ha quedado en nuestro lenguaje cosas como la palabra ojalá, que quiere decir ojalá, si Alá quiere, ¿sí? Porque en determinado momento el Islam tomó España. Entonces, fíjense, mientras Europa está en el oscurantismo, el Islam está floreciendo en algo que se llama el periodo de luz del Islam. Y Santo Tomás se pone a estudiar la diferencia. ¿Por qué hay esta diferencia entre los europeos y los árabes? Y lo que nota es esto. Los europeos están cerrados en su propio mundo. No reciben libros de nadie, no reciben libros de otro lado, tecnología de otro lado. ¿Por qué? Porque en otros lugares no son cristianos y a ellos no les gustan los libros de la gente no cristiana debido a estas ideas como las de San Agustín. Pero Santo Tomás ve el Islam y dice, ¿por qué ellos crecen tanto? ¿Por qué son por qué tienen la tecnología de punta de todo? ¿Por qué tienen los mejores sistemas? ¿Por qué tienen los mejores alcantarillados, no alcantarillados, acueductos, ese tipo de cosas, ¿sí? Y lo que descubren sus observaciones es que los califas, en vez de quemar los libros, están buscando y coleccionando libros. ¿Qué hacen estos reyes del Islam, los califas? Agarran un grupo de personas, agarran una caravana con camellos así, les dicen, ya anda, ya, y en los países que encuentres te traes los libros que encuentres. De lo que sea, catapultas, cómo sembrar comida, de Dios te traes los libros y los leemos aquí y aprendemos lo que podamos. Entonces los califas empiezan a aprender de los hindúes, los europeos, los persas, empiezan a tener el conocimiento de todas estas sociedades. Y con ese conocimiento tan grande empiezan a desarrollar ciencia y empiezan a conquistar el mundo. Y Santo Tomás se da cuenta de eso y dice, tenemos que ser como ellos. Tenemos que dejar el oscurantismo y tenemos que traer la luz. E irónicamente en la historia, Europa luego se va a abrir en un fenómeno que se llama el Renacimiento y el imperio islam se va a volver más bien más cuadrado. Y con el tiempo va a dejar de aceptar ideas externas y más bien se va a cerrar de una forma más religiosa, cuadrada y menos abierta. ¿Sí? Porque un religioso puede ser abierto, ¿no? Depende de la época y el lugar. No hay incompatibilidad entre tener una mente abierta y ser religioso, para nada, pero estos se vuelven religiosos un poco cuadrados. Entonces, fíjense lo que se da cuenta de Santo Tomás, muy interesante. ¿Cómo desarrolla mejor una sociedad leyendo libros de todo tipo? Mejor que quemar libros, es traer libros. Lo que descubre Santo Tomás es que si tú quemas libros, tu sociedad va a empezar a declinar. Y si tú lees libros de todos lados, tu sociedad va a empezar a crecer y mejorar, porque de esos libros va a venir tecnología, cómo tratar alimentos, cómo manejarte políticamente, estrategias. Por ejemplo, el libro chino del arte de la guerra ha servido para la estrategia de guerras en todo el mundo. Napoleón decía que tenía la ventaja sobre sus adversarios porque él leía libros como El Príncipe o El Arte de la Guerra, y que los adversarios que no habían leído esos libros eran muy fáciles de derrotar, porque en el arte de la guerra están los secretos para ganar una guerra. Entonces, si lo lees, como que tienes muchísima ventaja sobre el que no lo lee, ¿sí? Bien, entonces fíjense cómo Santo Tomás de Aquino influye en la caída de la iglesia en cierta forma, porque está abriendo a nuevas ideas la sociedad europea. Y gracias a este tipo de ideas va a llegar el Renacimiento. Para terminar, hay una frase muy linda de Santo Tomás en este sentido. Él decía, teme a los hombres de un solo libro. Teme a los hombres de un solo libro. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que está solo en un libro, no necesariamente materialmente en un libro, como que vos eres un cristiano de la Edad Media, has leído 500 libros, pero todos son sobre Jesucristo. No, es como si hubieras leído un libro. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que leer muchas cosas diferentes. Eso es la clave para pensar de manera crítica y para poder desarrollar la ciencia en la humanidad. Leer las cosas que encuentres y categorizarlas y ver cuáles son mejores, ¿sí? Entonces, los hombres de un solo libro, estos que leen una sola cosa, se van a volver unos fanáticos que hay que tenerles miedo, ¿sí? Y la gente que lee cosas variadas, esa gente va a tender a tener un pensamiento más abierto, y ese es el tipo de gente que tú quieres en tu sociedad. No la gente que lee un solo libro, sino la gente de mente abierta que lee muchas cosas diferentes.